Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy, Jason Ramos, Kevin Salamanca y José Pinilla les vamos a compartir el contenido de esta presentación que lleva como título Formación y Desarrollo Docente en Lenguas Extranjeras. Nada, de una vez vamos a empezar con la introducción, en la cual quisimos agregar ciertos términos que nos parecen importantes y que sobre todo se van a abarcar en el transcurso de este contenido, de este texto. Ellos son la globalización, la interculturalidad, el multilingüismo, las teorías, los enfoques, las perspectivas y los modelos educativos y el papel del docente. Este último será lo que intentaremos detallar a cabalidad dentro de esta presentación. Entonces nos gustaría como empezar preguntándoles, haciéndoles la consulta de qué infieren o cómo podrían relacionar todos estos términos ustedes generando un solo párrafo. ¿Cómo podrían utilizar o aprovechar las herramientas de cada uno de estos términos generando una definición? Un solo párrafo bastará y en este momento tienen el espacio y el tiempo para redactarlo. Listo. Yo creo que el tiempo estuvo suficiente. Nos gustaría como compartir estas definiciones que ustedes dieron, así que más adelante tendremos el espacio para hacerlo. Por el momento les queremos introducir el contenido de este texto haciendo una pequeña reflexión, la cual es que pues todos somos conscientes, al ser estudiantes de lenguas, de que la globalización y la multiculturalidad es algo cada día más evidente. Esto ha cobrado suma importancia a nivel global debido a que infiere en la economía, en las negociaciones sociales, en la educación a nivel general, entre muchas otras características importantes del ser humano como especie. Antes no había esa comunicación y al existir herramientas tecnológicas tales como el Internet y muchas otras que se están desarrollando con el paso de los días, digamos que el ser humano está más conectado de nación en nación y de continente en continente. ¿Qué puesto tiene el papel ahí? Pues, perdón, ¿qué puesto o qué papel tiene el docente ahí? Pues, bueno, es importante que nosotros o el docente en general tenga conciencia política y cultural. Esto ayuda a que, contrario a todas las personas que tienen miedo de esta globalización, de esta multiculturalidad, o que de cierta manera sienten recelo por conocer otras culturas, pues vean eso como una herramienta o como una oportunidad de mejora precisamente. Nosotros como docentes no debemos evitar ni despreciar esas herramientas que la multiculturalidad nos da, sino aprovecharla y enriquecer culturalmente a nuestros estudiantes y a nosotros mismos usándola. Teniendo en cuenta lo anterior, pues esta presentación buscará analizar y plantear pautas para un docente de lenguas extranjeras apoyado en exploraciones teóricas que tenga en cuenta enfoques, perspectivas y modelos. Y obviamente dividiremos el concepto de docente de lenguas con el docente profesional de lenguas extranjeras. Bueno, a continuación les hablaré de la formación docente y las perspectivas al respecto. Bueno, el autor nos postula definiciones de otros autores en los que se enfatiza que la formación docente es un proceso continuo de experiencias formales y no formales encaminadas hacia la preparación profesional del profesorado y concluye que lograr una formación docente lleva tiempo y que no todas las formaciones docentes son iguales, dado que cada formación está tratada con un uniforme distinto. En este punto, eh, varios nos, el autor nos resalta varios puntos de vista de diferentes autores, los cuales nos hacen caer en cuenta de que las estrategias de los docentes deben estar encaminadas hacia métodos de enseñanza que nos puedan,
crear un espacio propicio para que la mayoría de los estudiantes entiendan los temas propuestos sin importar sus condiciones sociales, culturales, etcétera, lo cual nos obliga a los profesores a optar por estrategias de enseñanza y evaluación que permitan dar una instrucción de manera adecuada y oportuna. Por otro lado, las políticas en la cualificación de docentes no son del todo competentes, debido a que profesores con menos experiencia pedagógica compiten por los mismos puestos que un docente, con más propia preparación y servicio pedagógico, poniendo en duda la calidad de la educación. En el ámbito colombiano y actual, los profesores están llevados a satisfacer las exigencias laborales e intereses económicos, teniendo en cuenta las necesidades también sociales y culturales de las comunidades. Pero cuando no se le dan garantías al docente, se evidencian casos en los que los profesores son desplazados por inequidad y otros factores, entre ellos la violencia. Siguiente. Listo, muchas gracias, Jason. Entonces vamos a revisar ahora los conceptos del docente de lenguas y el docente de lenguas extranjeras. De nuevo, aquí les pedimos su participación para que respondan de manera honesta y transparente, sin buscar otros recursos y basados en su conocimiento las siguientes preguntas. ¿Cuál es la labor del docente de lenguas desde la perspectiva del gobierno? ¿Cuál debería ser la verdadera labor del docente de lenguas? ¿Y qué diferencias hay entre un docente de lenguas y un docente de lenguas extranjeras? Entonces, este es el tiempo y el espacio para que por favor las respondan. Listo, yo creo que fue suficiente. Gracias por la participación y en un momento las vamos a revisar también. Empezaremos a abarcar entonces este apartado del contenido. ¿Cuál es la labor del docente desde la perspectiva del gobierno? Ustedes bien saben que la situación del docente, del profesor en Colombia no es la mejor en términos sociales. Un docente no es remunerado económicamente tal y como se esperaría que fuera. Además de eso, las personas no ven al docente con admiración y respeto, sino como un ente de transformación mental, muchas veces en contra de sus propias intenciones, de su propio sesgo político. Y el gobierno no ayuda con eso. El gobierno ve al docente como un cuerpo, como una persona que debe seguir un libreto, una persona a la cual se le da la orden de seguir un contenido y de calificar ese contenido, pero que no se preocupe de si el estudiante verdaderamente aprende o si el estudiante está desarrollando sus habilidades mentales. Solamente se le pide que siga ese libreto y que reciba su pago. Entonces, ¿cuál debería ser la verdadera labor del docente de lenguas? Es la incógnita, ¿no? El docente de lenguas es aquel sujeto que con su práctica docente y con su reflexión se ajuste al entorno natural y social en donde interactúan sus estudiantes para que de esa forma desarrolle autónomamente su propio material y su propia forma de dar la clase. No es necesario que él siga un libreto, a pesar de que si hay contenidos que sí o sí se deben ver, que sí o sí se deben revisar, no tendrá ningún resultado fructífero seguir eso sin ningún contenido de profundidad, sin algo que haga verdaderamente despertar el interés de los estudiantes, sino que los convierta en zombies de la información. Entonces, la verdadera labor del docente debería ser eso, debería ser un sujeto que transforme cabezas, que transforme mentes con conocimiento teórico y lingüístico, a pesar de que no es solamente necesario eh, saber de las lenguas y su gramática, sino que además se debe tener pedagogía. El profesor debe saber enseñar, debe saber qué enseñar, debe saber cómo enseñarlo y debe tener como esa personalidad de profesor, sentirse un profesor de verdad para que sus estudiantes le crean. Y ahora, ¿qué diferencias hay entre un docente de lenguas y un docente de lenguas extranjeras? El docente de lenguas básicamente pues puede que tenga una actividad líquida, una actividad suave, por decirle de alguna manera, ya que no requiere o se espera que no requiera mayor compromiso.
el docente de lenguas va a preparar a la persona para que use su lengua en el entorno social que lo rodea, en la realidad que lo rodea. Y este individuo, el que lo aprende, sea capaz de desarrollar sus actividades diarias de buena manera, o sea, que lo consiga. Pero el docente de lenguas extranjeras tiene que pensar con una escala diferente. Tiene que trabajar en todo lo que el docente de lenguas trabaja, pero viendo o haciendo que sus estudiantes abran una perspectiva de carácter internacional, de carácter multicultural. ¿Por qué lo digo? Porque el docente de lenguas está preparando un sujeto que entienda y trabaje con el lenguaje que se va a ver no solo en su país, sino en cualquier otro lugar del mundo en el que el lenguaje sea hablado o en el que el lenguaje se vaya a necesitar. Como mencionamos antes, el lenguaje se va a usar en negocios, en economía, en charlas, en negociaciones, etcétera, etcétera. Por ende, el docente de lenguas extranjeras tiene que estar al tanto del mundo que vive, al tanto del mundo que viven sus estudiantes y brindarles el conocimiento necesario para que ellos pues, puedan desarrollar sus actividades de buena manera. Bueno, ahora voy a hablar sobre los modelos de formación docente. Y bueno, los modelos de formación docente nos dan unos indicios del papel de la escuela, el rol del docente y el tipo de estrategias formativas. Según De Leia, los distintos, modelos formativos articulan perspectivas acerca de la educación, de la enseñanza y formación docente, a la vez que plasman las diversas interacciones que las afectan o las determinan. De Leia nos habla principalmente de cuatro modelos en la formación docente: el práctico artesanal, que pues en esta visión el conocimiento profesional se transmite de generación en generación y es el producto de un largo proceso de adaptación a los centros educativos y a su función de socialización. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje de este conocimiento profesional supone un proceso de inmersión, ¿sí?, de los profesores en la cultura de los establecimientos escolares, mediante el cual el docente se socializaría dentro de la institución, aceptando obviamente la cultura profesional y los roles correspondientes. De Leia nos habla también del modelo academicista, que pues este se enfoca en la adquisición de las competencias requeridas para reproducir el conocimiento disciplinar de lo que se enseña. Esta adquisición plantea una división entre la producción y la reproducción de los contenidos a enseñar. La primera, que es la producción, está a cargo de una comunidad de expertos, mientras que la segunda es responsabilidad de los docentes. Otro modelo del cual nos habla De Leia es el tecnicista eficiencista. En este modelo, prácticamente el profesor sería un técnico y su labor consistiría en bajar a la práctica, de manera simplificada, el currículo prescrito por los expertos externos en torno a objetivos de conducta y medición de rendimientos. Obviamente teniendo en cuenta lo anterior, el docente no necesita dominar la lógica del conocimiento científico, sino las técnicas de transmisión. Y por último, De Leia nos nombra el modelo hermenéutico reflexivo, que pues este asume la enseñanza como un ecosistema complejo cargado por conflictos éticos e ideológicos. Desde esta perspectiva, la labor del docente se construye tanto personal como socialmente y a partir de situaciones concretas que se comprenden y reflexionan desde la teoría y la práctica para transformar o mejorar la realidad. Bueno, años después, Acosta y otros en el 2007 plantean tres principales modelos de formación docente. El primero es el modelo positivista y ortodoxo, que pues básicamente es el control del conocimiento, técnicas y metodologías necesarias para la labor de un instructor o capacitador. El segundo modelo que nos plantea Costa es el modelo humanista constructivista, que pues este hace énfasis en el procedimiento o en los procedimientos y herramientas que le ayudan al profesor para acompañar y guiar al estudiante. Y por último, Acosta nos plantea el modelo integral dialógico, que este, bueno, habla como de las aproximaciones psicopedagógicas a variados fenómenos presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que estos pueden ser socioafectivos, comunicativos, cognitivos e incluso actitudinales. Estos son tanto del profesor como del estudiante. Un año después,
Loya, en el 2008, nos plantea 7 modelos de formación docente, que pues están el modelo de adquisiciones académicas, que es básicamente el adiestramiento del profesor para la transmisión de conocimiento científico disciplinar. El segundo modelo es el de la eficacia social o el técnico, que es la adquisición de habilidades, es la adquisición de habilidades docentes específicas y observables para optimizar los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. También nos plantea el modelo naturalista, que es básicamente el conocimiento de la evolución del aprendiz para crear currículo y pedagogía que corresponda a sus necesidades e intereses personales. También está el modelo centrado en el proceso, que es el procesamiento de experiencias sociales e intelectuales para dar lugar a aprendizajes enriquecidos y o inesperados. También está el modelo crítico, que pues este hace reflexión sobre la práctica para comprender los contextos, cuestionar prácticas y promueve respuestas liberadoras. Nos plantea también Loya el modelo reconstruccionista social, que, bueno, se basa como en la formación en torno a las relaciones entre la escuela y las desigualdades sociales, en pro de una sociedad más justa. Y por último, pero no menos importante, Loya nos plantea el modelo situacional, que se basa en la investigación sobre la práctica para utilizar los resultados en pro de la mejora de las intervenciones docentes. Bueno, ahora voy a hablarles sobre los modelos de lenguas extranjeras, los modelos, perdón, de formación docente, pero de lenguas extranjeras. Bueno, tradicionalmente, la formación docente en lenguas extranjeras se ha entendido como una preparación de técnicas y estrategias que el profesor debe saber reproducir y ejecutar automáticamente. Bueno, recientemente se ha empezado a comprender como un proceso de preparación compleja que busca que el profesor pueda integrar el conocimiento teórico con el saber práctico mediante la reflexión profesional. Principalmente, González y Quinchilla plantean 4 modelos que pues se han ido encaminando hacia el afianzamiento, perdón, de 4 dimensiones básicas. La primera dimensión es el dominio de la lengua, ¿sí? La segunda es el conocimiento sobre la enseñanza de la lengua. La tercera es la experiencia con investigación y la última es el contacto con la realidad local. De este modo, la intención primordial debe ser trabajar los saberes, las habilidades y las actitudes necesarias para desarrollar una sensibilidad especial hacia las condiciones socioculturales particulares en las cuales toma lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. Por su parte, ya más años más tarde, en el 2014, Deirich y Stonell presentan 4 modelos que han marcado los programas de licenciatura en idiomas. El primero es el modelo comportamental, que está basado en la repetición, la memorización, perdón, y la interiorización de la teoría a través de la orientación basada en asignaciones. Otro modelo es el modelo artesanal, pues este enfatiza la observación y la imitación con el fin de desarrollar una serie de habilidades deseadas o esperadas. El tercer modelo que nos plantean estos dos autores es el modelo del profesor aplicado, que pues este se centra en la provisión de información sobre teorías educativas, las cuales se asume serán puestas en práctica en los lugares de trabajo. Y por último está el modelo del profesional reflexivo, que pues este gira alrededor de la apropiación de las capacidades de autopercepción, o sea, el profesor, y la conciencia crítica a través de los ejercicios de reflexión y mejoramiento. Siguiente. Bueno, ahora les hablaré de las perspectivas y saberes en la formación docente. Entonces, con base de Erin García y Montero, la, las perspectivas docentes se dividen en 5 perspectivas. Entonces está la perspectiva clásica, la cual busca situar el carácter práctico y experimental de la enseñanza de lenguas en términos científico-técnicos. Está la perspectiva flexible, que recalca la construcción colegiada de la relación con
con las particularidades de las comunidades de prácticas y contextos escolares. También está la perspectiva práctica, la cual valida el conocimiento pragmático de docentes derivado de su reflexión sobre las tareas que realizan. También está la perspectiva expandida, que establece una conexión entre la teoría y la práctica con el fin de incluir dimensiones más amplias de la educación. Y por último, la perspectiva compleja, que reconoce la importancia del trabajo con resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y pensamiento crítico. Ahora, en cuanto hablando de los modelos, según Rivero y Portland, está el modelo disciplinar, el cual se considera relevante para la enseñanza el saber de un campo disciplinar, desconociendo o desestimando otros saberes. Está el modelo tecnológico, que se entiende como el conocimiento profesional, como una serie de competencias técnicas planteadas por expertos para que los profesores realicen su labor con efectividad. También encontramos el fenomenológico, que considera el aprendizaje profesional como un proceso de aprender a enseñar enseñando, el cual se debe enfatizar el saber práctico basado en la experiencia escolar. Y por último, el modelo práctico crítico, que asume el conocimiento profesional como articulación consciente que surge entre saberes contextuales y saberes investigativos cuando se procura comprender las realidades y las dificultades del aula. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahora les hablaré de las políticas y reformas sobre la formación docente. Entonces, pues para estas políticas y reformas siempre se debatió sobre estas tres oraciones que están en búsqueda de la educación para el desarrollo, la búsqueda también de la educación permanente y la búsqueda de la educación a lo largo de la vida. Y pues con base a eso, pues se crearon políticas gubernamentales con respecto a la educación, a la formación docente y a la organización de currículos. Las generaciones en cuanto a reformas educativas en América Latina, a mediados de los 80, la primera generación se caracterizó por la ampliación de la cobertura de la enseñanza, repliegue del Estado en la administración y la disminución del gasto público en la educación. En los años 90 se caracteriza por el enfoque hacia la calidad y la equidad de la educación, lo cual promovió cambios en el funcionamiento de los establecimientos, la pedagogía, el currículo y los sistemas de evaluación. Y pues la última generación, que viene a ser la actual, en la cual las políticas hablan de autonomía en las instituciones escolares y la descentralización pedagógica promovida por el centralismo gubernamental. También se busca en esta generación optimizar los resultados de las instituciones y centrarse en el proceso de enseñanza de aprendizaje. La agenda política colombiana como tal busca mejorar las condiciones y problemas de formación profesional en los docentes. Eso lo busca pues mediante el estatuto del decreto 1278 del 2002, en el que pues gracias a ese decreto se ha creado una competencia por medio de méritos entre el profesorado, lo cual pues los licenciados luchan con los normalistas, lo cual restringe la capacidad de financiar otras formas de formación. La calidad docente pues se puede restringir solo mediante políticas, sino también con recursos financieros sólidos para la calificación de los profesores, lo cual llevaría
a un cuerpo laboral menos calificado y poco motivado por su profesión, ya que ésta no le ofrecería posibilidades reales de movilidad social y ascenso profesional. Bueno, y ¿no? Bueno, eh, les voy a explicar ahora sobre qué es el desarrollo profesional y el empoderamiento del docente. Bueno, el desarrollo profesional es básicamente el crecimiento profesional que un profesor logra al adquirir experiencia y examinar metódicamente su enseñanza a través de los diferentes ciclos de la vida profesional. Este desarrollo tiene dos sistemas, uno que es tradicional, que pues está basado en programas de capacitación, y otro sistema de base impulsado por los cuerpos profesionales. Este también busca desarrollar la capacidad del profesor para proponer estrategias innovadoras que intervengan en la transformación de la educación mediante la construcción de una teoría educativa viva basada en el cuestionamiento sobre por qué se hace lo que se hace. Es decir, que es un proceso de autoconciencia que le permite a los maestros entender cómo y por qué hacen lo que hacen y comunicar sus hallazgos y conclusiones para su beneficio mutuo y el de los demás. Y bueno, el empoderamiento del docente básicamente se centra en la legitimación de la labor y la experiencia del maestro, de manera de que él pueda superar sus barreras ideológicas y discursivas. Esto conlleva que, por un lado, los profesores posean capacidades y saberes para actuar profesionalmente y, por otro lado, que las instituciones educativas proporcionen posibilidades para que sus habilidades y conocimientos se desarrollen y se visualicen. Eh, por último, asume la práctica educativa como objeto de reflexión, lo cual hace que los profesores actúen como sujetos legítimos de conocimiento, lo cual a su vez posibilita el surgimiento de nuevas y mejores dinámicas en las instituciones. Entonces, ya podemos entonces concluir todo el material que hemos visto y desarrollado el día de hoy, en donde hay algunos apartados que nosotros agregamos. Estos son, el profesor no es necesariamente un servidor público, a pesar de su labor y responsabilidad social. El profesor debe tener libertad y empoderamiento para actuar como un ser intelectual, transformador de sociedades mediante la educación. Ojo, un profesor no es como dicen ciertas ramas políticas del país, un lavamentes, un reclutador o pues una persona que vive el engaño para hacer personas unirse a cierta rama política. Un profesor sí es un transformador de sociedades, pero alimentando la cognición de una persona para que esa misma persona haya la forma de apoyar la sociedad, más no de hacerlo como el docente lo pide. Y el profesor requiere de autonomía para diseñar sus clases de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y sobre todo de su propia educación. El profesor debe aprender de él mismo y de otras fuentes. El profesor debe estar en constante reflexión, debe estar en constante transformación y mejoramiento para que sus clases se adapten a lo que los estudiantes piden de acuerdo a su entorno social, su realidad personal. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención.